a ir preguntando más, ¿está bien? Para que no sea confuso para ustedes y justamente confundan con las otras neumonías, ¿sí? Si es que estoy yendo muy rápido o sale cortada la voz porque en ocasiones el grupo anterior me dijo que de repente no llegaba por completo la información, me dicen y volvemos a repetir, no hay ningún problema, ¿está bien? Y bueno, gente, vamos a iniciar, no se me duerman, ¿sí? Si es muy aburrido, muy cansativo, me dicen. Después vamos a dar un receso, busquen su café, agua, muévanse para que vuelvan a concentrarse. Porque yo sé que cuesta muchísimo la concentración si estamos demasiado cansados. Entonces, algo tenemos que buscar para tratar de despertarnos, distraernos, ¿sí? Fuerza, chicos, no Doutora, tiene decaigan. Yo mucho sé que ustedes eco. pueden. ¿Quién habló? Yo, Michelle, tiene mucho eco. Ah, perdón, voy a hablar más despacio, entonces es que hablo demasiado fuerte. La clase es muy grande y entonces realmente escuchan eco seguro, ¿sí? Bueno, gracias. A usted, entonces si es que está saliendo mucha eco, me dicen, ¿está bien? Bueno, gente, vamos a iniciar neumonía por aspiración o también denominada broncoaspiración. ¿Cómo sabemos? La definición en sí de todas las neumonías significa infección del parénquima pulmonar, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuál es la forma más frecuente para que los gérmenes atraviesen las vías respiratorias, tanto las altas o las bajas? Aspiração desde a orofaringe. Muy bien, la aspiración desde la orofaringe, que justamente vamos a ir viendo otra vez, ¿sí? Entonces, neumonía por aspiración, infección pulmonar causada por inhalación de secreciones desde la boca. Lo mismo, aspiración desde la orofaringe, ¿sí? El contenido del estómago o ambas cosas. ¿Qué nosotros tenemos? ¿Qué líquido nosotros tenemos dentro del estómago o en el estómago, mejor dicho? Ácido clorídrico. Muy bien, el ácido clorhídrico, gente. La palabra ácido, ¿qué significa? ¿Qué nos hace? De repente, por ejemplo, si nosotros tenemos un producto que es ácido y vamos a tocar así con con la mano sin protección o de repente no tenemos un calzado cerrado, ¿verdad? Y se nos pega en la piel, ¿qué nos hace? Queimaduras. Muy bien, quemadura. Entonces, todo eso vamos a ir viendo, ¿sí? Neumonitis química es la irritación de los pulmones causada por inhalación de sustancias tóxicas a los mismos. Justamente aquí está. ¿A qué podría llevar una broncoaspiración por el ácido clorhídrico, ¿verdad? El pH del estómago, a una neumonitis química? ¿Por qué? Porque es una sustancia tóxica. Sí, vamos a ir viendo. Dentro de la epidemiología, la neumonía aspirativa es un problema médico que se puede presentar en cualquier edad, en quienes comparten algunos factores de riesgo y es más frecuente en adultos mayores, generalmente hospitalizados. Si son los ancianos hospitalizados, en especial los denominados frágiles, lo que presentan mayor riesgo y se ha observado en una incidencia de 10 veces superior a los de los ancianos no hospitalizados. Causa frecuente de muerte en pacientes con trastornos neurológicos y disfunción deglutoria y principal causa de mortalidad durante el primer año después de ocurrido un cuadro de accidente cerebrovascular. ¿Qué es lo que ocurre acá? Nosotros estamos mencionando que es más frecuente en pacientes ancianos hospitalizados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los ancianos, con nuestros abuelitos, todo eso, cuando llegan a la edad adulta, ¿verdad? Ancianos, mayores en este caso, ¿verdad? Todos los ancianos vuelven a ser niños. Ellos ya no quieren alimentarse, ¿verdad? Hay que insistir con ellos, ¿sí? Tienen problemas para deglutir, te dice, no puedo tragar, me molesta, por más que de repente le demos de alimentar, ¿verdad? Acumulan en la boca, entonces todo eso influye y vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Por qué nos menciona acá, perdón? ¿Por qué nos menciona acá que tiene una mortalidad en pacientes que tuvo accidente cerebrovascular lastimosamente? ¿Qué es lo que ocurre con esos pacientes? Ya sea por ACV isquémico o hemorrágico, lastimosamente, dependiendo de la región, si es una región muy grande la afectada, ¿verdad? En el paciente queda secular. Entonces, ¿qué es lo que tiene el paciente? Una alteración del nivel de conciencia, tiene un trastorno neurológico, ¿sí? Paciente secuelar independiente que no solo sea por ACV, de repente paciente politraumatismo, paciente operado de algún tipo de tumor, ¿sí? En la cabeza, todo eso, y se quedan secuelares, entonces
tienen alta tendencia para broncoaspirar, que vamos a ir viendo. No sé si mejoró la eco o sigue con mucha eco mi voz. Perfecto. Estoy hablando más despacio. ¿Pero escuchan bien? Dale. Entonces, ¿qué es la aspiración? Es definida como inhalación de secreción orofaringea o contenido gástrico dentro de la laringe y tracto respiratorio inferior, pudiendo estar o no previamente colonizado con gérmenes provenientes del segmento aerodigestivo o del mismo estómago. En este caso, por ejemplo, recién dijimos si ocurre una neumonitis química, ¿verdad? ¿A qué se debe? A broncoaspiración, ¿verdad? En este caso, por ácido clorhídrico, ¿sí? Factores de riesgo que predisponen a experimentar una aspiración, inhalación de material extraño hacia los pulmones. Acá vamos a citar, esto por ejemplo quiero que manejen bien, ¿sí? Justamente para ir diferenciando como antecedentes. Vamos a ir viendo. Estar menos despierto debido a medicamentos, enfermedades, cirugía u otras razones. Paciente que está en coma. Paciente etilista crónico. Acuérdense, tomar grandes cantidades de alcohol, que van a haber muchísimos pacientes etilistas crónicos, ¿verdad? Que llegan a la urgencia. ¿Quién le trae? ¿Patrulla? ¿Policía? ¿O cuerpo de bomberos? ¿Ellos saben algún dato sobre el paciente? Nada. Le preguntas, ¿de dónde le traes a este paciente? Al costado de la calle le encontré. Pero entonces nosotros no sabemos nada sobre ese paciente, que vamos a ir viendo, ¿sí? Recibir medicamento que induce a un sueño profundo. En este caso, para cirugía, ¿qué tipo de cirugía? Cirugías grandes, ¿por qué? Porque necesitan y es el requerimiento de anestesia general, ¿sí? Una cirugía grande, ya sea neurológica, ¿sí? Neuroquirúrgica en este caso, cardíaca, de repente, o tórax, ¿verdad? Todo lo que sea cirugía grande que requiera anestesia general. Edad avanzada. En este caso, recién mencionamos, ancianos. ¿Qué tipo de ancianos dijimos que es la más frecuente? Los hospitalizados, ¿sí? Insuficiencia del reflejo nauseoso en personas que no están despiertas, inconscientes o semiconscientes, de un accidente cerebrovascular o una lesión cerebral. También allí mencionamos, ¿verdad? En la secuela del paciente, ¿sí? Problemas para tragar, recién nacido, vómitos, ¿sí? Entonces, no se olviden, la literatura, gente, hablando de literatura de bibliografía, en Farreras no está, y en Harrison explica muy cortito, ¿sí? Ni media página no tiene en Harrison. Entonces, yo estuve complementando esto con algunos artículos, ¿está bien? Estudien bien el PowerPoint, ¿sí? Yo, promoción 2014, desde que terminé hasta hoy en día, ya he visto pacientes que broncoaspiraron, ya he visto en adultos y el otro extremo de la vida, recién nacido, gente, lastimosamente, ¿sí? Entonces, ocurre. Actualmente, ¿en dónde veo más broncoaspiración? En recién nacido. ¿Por qué? Porque hago una neonatología y allí llega, ¿sí? Incluso a veces la mamá tuvo su bebé ayer por cesárea, por decirlo así, sigue internada porque todavía no cumplió sus horas que requiere, en este caso para la alta, ¿verdad? Y empiezan a gritar todo mal, te llama, te vas y le ves al bebé, le encontrás al bebé cianótico, ¿sí? Súper mal ese bebé, broncoaspiró 90%, si es que vos no encontraste algún antecedente previo, ¿verdad? Por eso es lo que el examen físico es importante en todos los pacientes. Hace poco hubo un caso donde la mamá y el bebé salieron de alta a las 3 de la tarde, ¿sí? A las 19:30 retorna el mismo pacientito, el bebé en este caso, ¿verdad? En mi guardia, ¿verdad? Porque después que yo entro a las 19 horas, el bebé llega boqueando, cianótico, mal. Era intubación en la hora. Siempre le preguntamos a la mamá, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba tu bebé? ¿Qué le pasó a tu bebé? Y te dice, estaba durmiendo. ¿Y cómo fue para que le encuentre así? Y me fui a mirarle y le encontré negro, ¿sí? Y es en el momento donde le socorren, ¿verdad? Le llevan al hospital. Todo indica, ¿verdad? Eso es 90% broncoaspiración, si es que vos no encontraste nada del bebé, ¿verdad? Porque aquel bebé que de repente nació a ocultas de soplo, cardiópata, o de repente al llanto presenta cianosis,
o empieza a tener cianosis periférica. Todo eso, por ejemplo, es un bebé que se va a quedar para estudio. Nosotros no enviamos de alta a la casa, solo niños sanos se va a la casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que pensamos cuando retorna un bebé inmediatamente y llega en ese estado de cianótico? La mamá no sabe qué le pasó. Broncoaspiro, ¿sí? Entonces, es muy frecuente. Van a llegar a ver, tanto en adultos como en recién nacidos. ¿Todo bien hasta acá? Sim, Sim. prof. ¿Sí? Prof, eu não entendi a parte da neumonitis química. Neumonitis química, ¿por qué? Porque la neumonitis química a que nosotros llamamos la broncoaspiración del propio ácido clorhídrico, el pH del estómago. ¿Por qué puede ocurrir el propio ácido clorhídrico? Que el paciente puede tener reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Que vamos a ir viendo ahí en otra diapositiva. Tá, mas aí quando a gente olha a definição de aspiração, por aspiração, quando fala do contenido do estômago, não poderia ser também, tá aspirando o contenido do estômago? Na pneumonia por aspiração. ¿Vos me estás hablando de la definición? Isso, lá no slide da definição. ¿Qué es la definición en broncoaspiración? Una infección del parénquima pulmonar que puede ocurrir desde la aspiración de la orofaringe, que son de la boca, o también pH, en este caso el ácido clorhídrico. ¿Entendés? Uno u otro o juntos puede ocurrir. No sé si me explico. Não, porque para mim a neumonitis química, eu entendo que a neumonitis química, ela pode ser a pneumonia por aspiração do contenido gástrico. Y eso luego es, eso es. Gracias, prof. De nada, eso es justamente neumonitis química por sustancia tóxica. ¿De qué sustancia estamos hablando específicamente? En que puede ocurrir por, en este caso, del ácido clorhídrico. ¿Y por qué? Porque vos te pones a pensar, ¿pero por qué el paciente broncoaspiró su propio jugo gástrico, el ácido clorhídrico? Porque de repente ese paciente puede tener problemas al reflujo gastroesofágico y eso hace que broncoaspire, ¿sí? Con respecto a la sustancia. ¿Todo tranquilo? ¿Me expliqué? Sim, prof. Perfecto. Por lo tanto, con respecto a la patogenia de la neumonía aspirativa, supone la coexistencia de dos grandes grupos de factores de riesgo. Factores que favorecen la colonización por gérmenes de la secreción orofaringea o secreciones gastroesofágicas. Edad avanzada, desnutrición, inmunodepresión, mala higiene oral, uso de sonda nasogástrica, intubación orotraqueal y tabaquismo. ¿Por qué mala higiene oral? Porque lo que hace es que se acumule más y más gérmenes, ¿sí? Con respecto al uso de la sonda nasogástrica, no es indicación de que el paciente ya no va a broncoaspirar, porque ustedes van a ver familiares cuando ustedes vayan y le hagan sonda a su paciente, que el familiar piensa que por el hecho de que se le está colocando una sonda al paciente para alimentarse, que ya no va a broncoaspirar o que no tiene en ese caso factor de riesgo para broncoaspirar. Igual puede broncoaspirar y va a broncoaspirar si es que el familiar le alimenta acostado al paciente con su sonda. ¿Sí? Entonces eso no es una contraindicación de que el paciente, ya tiene sonda, no va a broncoaspirar, ¿sí? O no tiene por lo menos un factor, sí va a ser gente en algún momento. Sí, es que le alimenta acostado, ¿sí? Igual sentado más todavía pacientes secuelares broncoaspiran, ¿sí? Que vamos a ir viendo. Alteran la motilidad orofaringea o gastroesofágica. Disfagia orofaringea funcional, ¿a qué llamamos disfagia? ¿Alguien sabe qué significa disfagia? ¿Se acuerdan? Dificuldade para tragar. Muy bien, dificultad para tragar, ¿sí? En este caso, paciente con algún trastorno neurológico. Alteración de la motilidad gastroesofágica. Justamente, ¿por qué ocurre esa motilidad, esa alteración? Porque el paciente presenta enfermedad por reflujo gastroesofágica. El paciente tiene reflujo. Todo aquel que tiene reflujo tiene tratamiento. Si el reflujo tiene un tratamiento, en este caso, tratamiento médico casi siempre al inicio, dependiendo toda la endoscopía, todo eso, ¿sí? Y si no hay mejoría en un paciente que inició tratamiento médico, es quirúrgico, ¿sí? Entonces, todo tiene su factor.
Síndromes aspirativos broncopulmonares. La neumonitis química o síndrome de Mendelssohn es una neumonía química producida por aspiración del contenido gástrico estéril. Y justamente, ¿cuál es ese contenido gástrico? El ácido clorhídrico. ¿Sí? Hace rato al inicio me dije que el ácido quema, es corrosivo. Y justamente, si el paciente broncoaspiró el ácido clorhídrico, va a haber un daño todavía más brusca, más grande. ¿Por qué? Porque va a haber una quemadura del árbol traqueobronquial, que vamos a ir viendo, ¿sí? Neumonía aspirativa, proceso infeccioso causado por la aspiración de secreción orofaríngea colonizada por bacterias patógenas. ¿Sí? Mencionamos hace rato que justamente la aspiración desde la orofaringe, como dice, ¿verdad? Desde la boca. Otras presentaciones clínicas pueden ocurrir como parte del síndrome aspirativo broncopulmonar. Mencionamos absceso pulmonar y neumonía necrotizante. Aquí llamamos absceso pulmonar. Es una infección, ¿sí? Una cavidad llena de pus que está en el pulmón, ¿sí? Y la neumonía necrotizante es una neumonía que radiológicamente se caracteriza por cavidades pequeñas, menor a 1 centímetro, dentro de los infiltrados. Aquí de repente nosotros le llamamos cavidades, como si fueran así círculos, redonditos, ¿sí? Y eso se observan bastante, ¿verdad? Con los infiltrados. Eso es una neumonía necrotizante. ¿A qué nosotros llamamos necrosis? ¿Qué es lo que significa necrosis? Muerte Necrosis es un término celular. médico. ¿Y qué significa? ¿Cómo conocemos? Muerte celular. Muy bien, muerte celular. Si nosotros tenemos una neumonía necrotizante, yo ya llegué a ver en 2, 3 ocasiones, si no me equivoco, ¿verdad? Paciente grave, neumonía necrotizante, porque es muy agresivo el germen, ¿sí? Y rápido mata al paciente si es que el medicamento no está resultando, ¿sí? Yo ya llegué a ver, porque ¿qué es lo que pasa a veces? Como dijo, muerte. Esa muerte ya no se regenera, ¿verdad? Puede llegar a ser quirúrgico o hacer una toracotomía, ¿verdad? Llegué a ver en 2 o 3 ocasiones pacientes con neumonía necrotizante, ¿sí? Entonces, para decir neumonía necrotizante, existe una característica radiológica donde se observa cavidades pequeñas menor a 1 centímetro. Porque en las otras neumonías adquiridas en la comunidad intrahospitalaria, broncoaspiración en sí, nosotros no vamos a observar cavidades, ¿sí? Infiltrados, condensación, que vamos a ir viendo. Agentes involucrados dentro de la neumonía por broncoaspiración. Dentro de la adquirida en la comunidad, gérmenes aislados por neumococo, Haemophilus influenzae y Staphylo aureus. La intrahospitalaria, Bacillus gram negativos y anaerobios. Bacterias más comunes, Pseudomonas species, Escherichia coli, bacterias gram negativas, así como neumococo, Klebsiella, Serratia o Proteus. Esta diapositiva quiero que sepan, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá vamos a citar. Que ahora está, no sé si le aparece el cuadro, ¿verdad? No es necesario entrar a memorizar porque son muchos gérmenes, ¿sí? Entonces, lo que quiero que sepan, la que más frecuente la adquiría en la comunidad nos informa neumococo, Haemophilus y Staphylo aureus. Y dentro de la intrahospitalaria, Bacillus gram negativos y anaerobios, ¿sí? ¿Y cuáles son esos negativos y anaerobios? Dentro de anaerobio, ¿verdad? Pseudomonas, Escherichia coli, ¿verdad? Y mencioné la Klebsiella serrata, todo. Entonces, lo que quiero que sepan son esos dos. Y aquí en forma de cito, verá que no le voy a preguntar para que sea confuso nada de eso. Dentro de la gram positiva, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus species, Staphylo aureus. Dentro de la gram negativa, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Serratia, Proteus mirabili, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa. Y dentro del anaerobio, Prebotella, Fusobacterium, Bacteroides, Streptococcus. O sea que menciona toditos los gérmenes dentro de cada, ¿verdad? Gram positivo, gram negativo, anaerobios. Entonces, por lo menos con que sepan el otro, ¿sí? Ya me conformo para que no sea confuso para ustedes. Porque acuérdense que muchos gérmenes hay. Lo primero que siempre hacemos es tratamiento sintomático, empírico. ¿Verdad? Es para antibiótico. Iniciamos, nos orientamos hacia el germen más frecuente. Paciente no mejora. Le vamos a pedir hemocultivos, el paciente tiene esputo, estudiar ese esputo, sí, pedir cultivo, lotis citoquímicos, pero del esputo, para ver exactamente qué germen es el que se aísla y hacer un tratamiento dirigido en este caso. ¿Todo bien hasta acá?
prof, dessas é para a gente saber as adquiridas na comunidade e as intra-hospitalares, essas de baixo também. Essas que tá as gram-negativas, essa de baixo. No, no es necesario. Sepan nomás la comunidad, los 3 gérmenes que citamos. Intrahospitalaria, gram negativos, anaerobios. ¿Sí? Para que no sea confuso para ustedes. Porque si van a estudiar los gérmenes, van a estudiar todo lo que cita en el cuadro. ¿Entienden? Ok, gracias. De nada. Bueno, con respecto a la fisiopatología, dijimos que hay una proliferación de microorganismos para que invaden las vías respiratorias, alta o baja o ambas. Forma más frecuente mencionamos, aspiración desde la orofaringe, que es lo que estamos viendo nuevamente en la broncoaspiración, ¿verdad? Justamente inhalación desde la boca, ¿verdad? En este caso todos los gérmenes. Acuérdense que la zona más sucia en el organismo del cuerpo humano es uno de ellos la boca, ¿sí? Nosotros tenemos, ¿verdad? Gérmenes, incluso en la piel misma nosotros tenemos gérmenes, ¿sí? ¿Cuál es el germen que tenemos en la piel? ¿Alguien se acuerda? Staphylococcus aureus. Muy bien, el estáfilo, gente. Eso es propio de la piel, ¿sí? Por eso de repente van a llegar a ver muchos diagnósticos con respecto a celulitis. ¿Por qué? Porque el paciente de repente se lastimó, se arañó, lo que sea, y el bichito entra si es que tiene una puerta de entrada, ¿verdad? Y el más frecuente, como yo la mañana, el estáfilo. Y a veces nosotros pensamos así. Un ejemplo. Ah, esta es una celulitis por estafilococcemia, es la que más vemos, es la que tenemos en la piel. El paciente no mejoró, empeoró, se envió para cultivo esa secreción si es que empezó a fluctuar, se drenó, y viene otro germen. Jamás fue estáfilo, ¿sí? Bueno, dentro de la fisiopatología, entonces, por broncoaspiración, cerca de la mitad de los adultos saludables aspiran pequeñas cantidades de secreción orofaringea durante el sueño. O sea que todos nosotros. Luego, mediante un mecanismo intensa, un transporte ciliar activo, mecanismo de inmunidad humoral y celular, protegen la vía aérea de infección clínica repetida. Está comprometida específicamente en el adulto mayor, ¿sí? En este caso estamos hablando de la vía aérea del adulto mayor, ¿sí? Vamos a ir viendo. Entonces, el estado inicial, una neumonitis que consiste en el relleno alveolar con edema y muchas células inflamatorias. ¿Cuál es esa célula que debe reconocer y tratar de eliminar ese germen? Macrófagos. Los macrófagos. La tos, ¿qué sería si nosotros empezamos a toser así de la nada? ¿Qué significa esa tos para nosotros? Mecanismo de defensa. Muy bien, gente, no se olviden. La tos es un mecanismo de defensa del organismo. La fiebre es un mecanismo de defensa del organismo. Significa que nuestra inmunidad está súper bien si nosotros tenemos fiebre, ¿sí? Significa que algo está pasando. Entonces, normalmente el material inhalado es eliminado en forma eficaz. Actividad ciliar, no se olviden, ¿sí? Que el cilio debe tratar, en este caso, de eliminar con los macrófagos, ¿sí? La tos y macrófago alveolares, mecanismo de protección, si en este caso no es efectivo, ocurre el proceso de infección. ¿Y a quiénes le estamos mencionando? Cilios, macrófagos y la tos, ¿sí? Justamente aquí observamos una imagen abajo. En este acá observamos algo limpio, normal, no tiene nada, ¿verdad? Cuando ya ocurre un proceso inflamatorio, ya hay un proceso infeccioso, ¿qué es lo que se acumula en los alveolos? Moco. Moco, gente. Moco, ¿sí? Y cada vez el paciente va a empezar a producir más y más secreción purulenta. ¿Por qué? Porque hay abundantes células inflamatorias. Y en ese entonces los macrófagos ya no actúan para tratar de eliminar. ¿Por qué? Porque los macrófagos y los cilios están destruidos, ¿sí? Fueron vencidos lastimosamente por todos los gérmenes. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo entendido? Maria Pavili? Acho que sim, eu ia falar que sim, porque ninguém tinha respondido. Perfecto. Sí, está todo bien, profe. Isso, Dale, prof. tudo vamos a seguir, vamos a ir viendo. Le voy a ir dando después, comentando. ¿Sí? Sí, claro que sí afecta. El alveolo es el más comprometido dentro de todos los cuadros respiratorios. Y se acumula de moco, ¿sí? Justamente,
Mencionamos en todas las neumonías, hay tos con catarro, de repente el paciente inicia con un cuadro de tos irritativa, una tos seca, después te dice ya que es productiva. ¿Y cómo es tu catarro? Esas características, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros vamos a citar, vamos a ver una característica específica con respecto al catarro en la neumonía por broncoaspiración, ¿sí? Que vamos a ir viendo. Entonces, la aspiración del contenido gástrico resulta en quemadura del árbol traqueobronquial con intensa reacción inflamatoria y las citocinas proinflamatorias resultan cruciales en el desarrollo de la neumonitis por broncoaspiración. En este caso, si es que hay una broncoaspiración del contenido gástrico, ¿por qué dijimos que podría ser o a qué podría darse? Refluxo gastroesofágico. Muy bien, gente, por reflujo, ¿sí? Los neutrófilos juegan un papel importante en la injuria a través de la liberación de radicales libres y proteasas. La colonización del contenido gástrico, en este caso, puede resultar cuando el pH está aumentado o en quienes reciben nutrición enteral, ¿verdad? En pacientes con gastroparesia y con obstrucción alta del tubo digestivo. Gastroparesia, ¿alguien se acuerda qué significa ese término? Paralisia estomacal, prof. Parálisis del músculo, en este caso ahora el peristaltismo del estómago, ¿sí? Muy bien. Manifestaciones clínicas que vamos a ir viendo y comparando, ¿sí? Síntomas más comunes en este caso, o sea, que los síntomas en pacientes con neumonía por broncoaspiración nos refiere la literatura que podría presentarse al cabo de 1 a 2 días de haber broncoaspirado el paciente. ¿Qué es lo que más frecuente presenta? Tos, en este caso con expectoración, una tos productiva, un catarro de coloración verdosa, fétida. Entonces, esa característica de tos que es con catarro verdoso, fétido, no se olviden para tratar de diferenciar la neumonía por broncoaspiración de las otras neumonías en el examen, ¿sí? Les voy a ir dando ejemplos después. Fiebre, dificultad respiratoria, molestias torácicas, ¿sí? Fiebre, dificultad respiratoria, en todos los cuadros respiratorios, en todas las neumonías. Tos, en todas las neumonías. Es lo primero que a veces el paciente te refiere. Algunas veces, 90% de los casos te dice, hecho catarro, doctora. ¿Sí? Entonces no se olviden de eso. Hecho catarro, en la mayoría de los pacientes. ¿Verdad? En este caso, como dijimos que es la tos con expectoración dentro de la neumonía por broncoaspiración. ¿Qué característica tiene ese catarro? Huele mal, fétido, verdoso. Verdoso, muy bien. Verdoso y fétido, ¿sí? Para que no se confundan en el examen. Porque después al final vamos a ir hablando otra vez y le voy a dar ejemplo. Nuevamente mencionando, verá el cuadro clínico dentro de síntomas, fiebre, disnea, halitosis, ¿qué significa? ¿Quién se acuerda? Mal hálito. Muy bien, mal aliento, ¿sí? Diaforesis. Sudoração excesiva. Muy bien, sudoración profusa, sudoración excesiva. Dificultad para deglutir, que significa disfagia, dolor torácico, tos con esputo verdoso, fétido, puede haber pus o sangre, ¿verdad? Dentro de signos, hipoxemia habla de taquicardia, taquipnea, cianosis, ¿sí? Ocultación, jadeo, estertores, roncos. Jadeo, gente, es chiado, ¿sí? En portugués significa chiado, ¿sí? Yo les voy a comentar a usted una experiencia con mi abuela, que ella, así, pasamos neumonía por broncoaspiración. Ella, no sé si las pasadas le comenté a ustedes, ¿verdad? Pero ella es una paciente actualmente lastimosamente secular, posterior a su tercera neurocirugía de meningioma recidivante, que es meningioma, un tumor benigno, ¿sí? En la cabeza. Y ahora después de su tercera cirugía, ella se operó, exitosa la cirugía, ¿sí? Al inicio ella no estaba secular, estaba en etapa de recuperación, fisioterapia, súper bien evolucionando. Después ella descompensó por completo. Ella se operó en octubre, noviembre, diciembre. En enero ya descompensó 3 meses después de su cirugía, que estaba en etapa de rehabilitación, ¿verdad? Para caminar todo otra vez. ¿Qué es lo que ella presentó el 1 de enero de este año? Fue el 2020. Recuerdo que le hicimos sentar en su silla de rueda. Ella empezó a presentar jadeo. Chiado, como se dice. De repente impresionaba que algo le decía. Así ella estaba. Viaje, decimos en guaraní.
Yo estaba cerca de ella y le pregunto, ¿qué te pasa, abuela? Lo único que me muestra, alza la mano izquierda y señala, ¿verdad? Un dolor, impresionaba, en el tórax acá, lado izquierdo. Yo dije, esta está un dolor precordial, seguramente está infartando. Eso es lo que yo tenía en mi mente, que ella estaba infartando. Traje, ¿verdad? Para controlar sus signos vitales, glicemia normal, hipotensa, apenas ocultó su PA, ¿verdad? Estaba, si no me equivoco, era 60-30, en síntesis bajo todito. Ella estaba pálida y sudoración excesiva, fría. Entonces yo en mi mente, está infarto. Eso es lo que yo tenía en mente. Ahí le digo a mi mamá, yo casi no oculto su presión, parece que está infartando, vamos a llevarla al hospital. Le llevamos a IPS, como aseguraba IPS, llegamos, ya le hicimos su electro. Gracias a Dios, nada, no había ninguna alteración electrocardiográfica. O sea que no era en este caso infarto, ¿sí? Mi abuela no tuvo tos, no tuvo fiebre. Lo único que presentó fue palidez, diaforesis, ese dolor torácico que refiere, ¿sí? Y jadeo. Eso es lo que ella presentó así brusco, porque días antes nada, ¿sí? Esa sensación, esos síntomas que le estoy refiriendo fue así brusco, todo así de una vez. Laboratorio, una infección bacteriana. Estaba súper deshidratada, ¿verdad? En el momento así parece lo que esa alteración así fue todo de una vez. Esta está chocada, una sepsis a punto de partida, y ahí nosotros, o es una infección urinaria o algo pulmonar. Gastrointestinal descartámoslo porque ella no vomitó, no tenía diarrea, nada de eso tampoco. Entonces, cuando retornó al laboratorio informaba una infección bacteriana, orina no patológica. Radiografía, neumonía. Su radiografía no era linda. Y ahí bien, neumonía, pero ella no sale, ¿verdad? Porque es una paciente secular. Bueno, nosotros, yo quedando por el hospital, salimos. ¿Será que le puede llevar algún germen? Esa era la pregunta, ¿verdad? Pero al final fue una neumonía por broncoaspiración. Paciente secular, paciente encamada, ni tan vieja que digamos, era 66 años, pero suele tener una alteración del nivel de conciencia. O sea que ella tiene un trastorno neurológico, ¿verdad? Por su secuela. Y tiene en este caso, muchísimo riesgo para broncoaspirar. Y siempre puede presentar. O sea que lo que realmente el diagnóstico de ella es una sepsis, punto de partida pulmonar, por neumonía por broncoaspiración. ¿Cómo ella se alimenta? Por gastrostomía, ¿sí? Nosotros le hacemos sentar para alimentarle, le hacemos sentar. Ella tiene su almohada 45 grados que es de apoyo para su espalda, ¿verdad? Porque ella no se maneja sola, ella no se sienta, ella no camina, paciente secular. Entonces era una neumonía por broncoaspiración. Como les dije, ese síntoma que ella presentó fue brusco. Fiebre no tuvo, tos no tuvo en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿van a llegar a ver en adultos? Van a ver. ¿Van a llegar a ver más bien recién nacidos? Van a ver, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, gente? Prof. Nesse caso, que ela era uma paciente sequelar, ela não tossiu, mas dias antes ou depois disso ter acontecido, ela continua tendo o reflexo do signo ou ela não tem geralmente mesmo? No, no tiene. No tiene. Hoy en día ella, gracias a Dios, sigue con nosotras, ¿verdad? Sigue con vida, como les dije, una paciente secuelar, no tiene tos, no tiene fiebre, sigue alimentándose por gastro. ¿Qué es lo que le damos por la boca? Líquido, agua, jugos, fácilmente se atraganta. Fácilmente, le da 3-4 sorbitos, le damos con pajita, le decimos para que chupe, hace su esfuerzo, trata de chupar, chupa, traga, pero fácilmente se atraganta, ¿verdad? Y es una paciente probablemente que ya no va a recuperar alimentarse por la boca, ¿verdad? Ella sigue con fisioterapia y probablemente ya no se va a levantar de la cama también, ¿verdad? Lastimosamente. ¿Su secuela es reversible? Es irreversible, lastimosamente, porque ya una tercera ¿Perdón? Irreversible. ¿Qué vos me preguntaste? Si su secuela es irreversible o reversible, Sí, me dijiste. ¿reversible o irreversible? Irreversible es. No vamos a recuperar lastimosamente. Ella se quedó con una hemiplegia al lado izquierdo. ¿Qué significa eso? Perdió la movilización, el medio cuerpo.
Lado izquierdo. ¿Por qué eso? Eso es consecuencia ya de su tumor, ¿sí? Ella tenía una tumoración enorme que a simple vista se observaba. ¿Por qué? Porque abarcaba, así saltaba acá, empujaba su ojo, tenía enoftalmia, ¿sí? Y se observaba así, parecía una montaña encima de su cabeza, algo así. Entonces era una tumoración gigante. Salió así que con vida del quirófano. Yo realmente así tenía poca chance con respecto a eso, ¿verdad? La fe, porque salió ya mucha gente así, pensó que en el quirófano, porque incluso los neurocirujanos lo dijeron, ¿verdad? Que el tumor ya estaba completamente tomando incluso la cara del hueso, ¿verdad? Todo eso. Entonces era una cirugía muy larga. Ella entró a las 7 de la mañana en quirófano, salió a las 16 horas. Más tarde sí que salió, 17:30 parece que era, algo de 17 horas de quirófano. Pero salió sin intubación. Es una señora así realmente muy guerrera, que sigue con nosotros hoy en día, como les dije, pero es nuestra bebé grande. Cualquier cosa a ella le va a descompensar, ¿verdad? Y mi mayor temor es mi abuela, porque ella vive con nosotros actualmente en casa, por el tema del COVID, ¿verdad? Si yo, mis hermanos en este caso, llevamos, ella es lastimosamente una paciente que yo creo que en la hora le va a llevar y no tiene criterios de reanimación, ¿verdad? Mi abuela de repente si le pasa algo no tiene criterios de reanimación. ¿Por qué? Porque una paciente secuelar, todo eso ustedes van a ir viendo con el tiempo. ¿Alguna pregunta, gente? Permisso. Por isso que os pacientes que apresentam refluxo gastroesofágico não podem dormir totalmente acostados, tendo que dormir um pouco com Justamente travesseiro por eso es. Eso hay que tener muchísimo cuidado en la posición también, ¿verdad? Pero ahí pues está el tema, ese tiene su tratamiento y se tiene que tratar porque si no va a llegar en algún momento donde va a broncoaspirar. Y el paciente, aquel paciente joven que presenta reflujo, buscan ayuda, ¿verdad? Buscan ayuda. Porque yo conozco así pacientes que por reflujo consultaron con un cirujano, le pidieron su endoscopía, le dijeron que ya es quirúrgico su caso, ¿verdad? Y se someten a la cirugía. Pero Sim, es por eso. meu padre tuvo e ele tinha que dormir um pouco acostado, não totalmente. ¿Y no se trató de eso? E tratou remédio, bastante medicamento. Pero no mejoró nada. Não, melhorou bastante do que era. Ah, qué suerte, qué suerte. Y todo eso hay que ir viendo, porque si eso persiste, y más todavía ya en una edad anciana, eso va a ser un motivo principal para que broncoaspire después. Era todo un tema eso. ¿Sí? ¿Ninguna otra pregunta para ir avanzando? Ahora bien, todo aquel paciente secuelar o paciente anciano, como les comenté, no significa que no va a broncoaspirar sentado. Igual puede broncoaspirar sentado. Vamos a ver las dos localizaciones, tanto posición sentada como posición de cúbito supino, que es acostado, ¿sí? Entonces, si un paciente broncoaspiró sentado, ¿dónde está el problema? Está el problema en el lóbulo inferior. O sea que más frecuentemente afecta el lóbulo inferior en un paciente que broncoaspiró sentado, ¿sí? Es el lóbulo inferior completamente, la base, o puede ser también, en este caso, el segmento superior del lóbulo inferior. Entonces, ¿qué es lo que quiero que manejen? Posición sentada afecta al lóbulo inferior, ¿sí? Posición de cúbito supino, que es acostado, que afecta al lóbulo superior, ¿sí? Pero posterior, hacia atrás. ¿Por qué les parece que un paciente acostado afecta posterior? Porque justamente, ¿verdad? Por la presión que digamos de la gravedad, ¿dónde se va a acumular esa secreción que broncoaspiró? En la pared, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a apoyar, perdón, entonces afecta lóbulo superior, pero posterior, hacia atrás, posición acostada, que es de cúbito supino, ¿sí? Entonces, recién mencionamos dos localizaciones en broncoaspiración. Sentado, ¿dónde afecta frecuentemente? ¿Qué lóbulo? Inferior. Inferior, muy bien. ¿Y de cúbito supino? Superior. Posterior. Muy bien, no se olviden. Entonces, superior, posterior, ¿sí? Dentro del diagnóstico, muy importante antecedente del paciente. ¿Por qué? Porque es lo que nos lleva a pensar si el paciente broncoaspiró o no. ¿Sí? ¿Alguien me habló?
Eu não entendi, prof. Con respecto a la localización, Sí. bueno, tenemos dos posiciones en el que normalmente un paciente broncoaspira. Acuérdense, más todavía los pacientes secuelares que pueden broncoaspirar igual sentado, ¿sí? ¿Cuál es la parte del pulmón, en este caso, que más afecta en una neumonía por broncoaspiración en posición sentada? El lóbulo inferior, ¿sí? Y si es en decúbito supino, que significa acostado, es lóbulo superior, arriba, vértice, ¿sí? Pero posterior, hacia atrás. No sé si me expliqué. ¿Quién es el que me preguntó? ¿Julia o quién fue? Yo, prof. ¿Entendiste o no? Sí. Gracias. Entonces, vos pensá nomás. Posición sentada, lóbulo inferior, base. Posición acostada, lóbulo superior, vértice, pero posterior, hacia atrás, lo que más afecta, ¿sí? ¿Qué nosotros mencionamos dentro de antecedentes del paciente, que es uno de los más frecuentes? ¿Alguien se acuerda? Ancianos ou pacientes sequelados. Muy bien, anciano o paciente secular. Eso, por ejemplo, es, por eso les digo, ¿verdad? En este caso es un factor que nos ayuda a tratar de identificar, ¿sí? La clínica del paciente. Imagen, vamos a pedir radiografía, que siempre es lo que primero pedimos, ¿sí? O también puede ser tomografía, pero ya en últimos casos, de repente, si no estamos llegando, ¿verdad? Lo primero que siempre pedimos es radiografía. Y cultivos, ¿verdad? Estudios microbiológicos. Hemocultivos o cultivo del esputo, ¿sí? El paciente está expectorando, mejor todavía. Cultivo proticitoquímico del catarro, en este caso. ¿Cómo dijimos que es la característica del catarro en un paciente que broncoaspiró? Verdoso e Muy bien, fétido. verdoso y fétido. No se olviden, gente, de esos dos términos con respecto al catarro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ah, perfecto. Ahora son y 50 justito. 10 minutos, gente, a las 5, entonces retornamos, ¿sí? Preparen su café, no se duerman, tomen agua, muévanse para que vuelvan otra vez.